Ahí está, ponemos la grabación de nuestra cuarta sesión. Y el día de hoy, mis queridos estudiantes, vamos a iniciar el estudio, ¿sí?, de una nueva unidad didáctica, que es la unidad número 2, la sesión número 4, correspondiente al metabolismo de los carbohidratos, ¿sí? Metabolismo de los carbohidratos, ¿no? Algunos le llaman también hidratos de carbono, algunos también le dicen los glúcidos, ¿sí? Y yo creo que el elemento más importante es el que está acá en la parte final, esta capacidad, competencia que debemos de alguna manera pues desarrollar en esta sesión y bueno, lo que queda también la siguiente semana, ¿no? Es identificar los principales grupos de alimentos relacionados al consumo de carbohidratos, ¿no? Ese es un aspecto importante. Todos los días nosotros nos alimentamos, todos los días, ¿no? El día de hoy hemos tomado un desayuno, ¿sí? El día de hoy jueves 9 de septiembre hemos tomado un desayuno. Después de unas horas hemos almorzado, 4 o 5 horas en promedio, ¿no? 1 o 2 de la tarde, de repente la mayoría almorzado, ¿no? Y de repente antes de la sesión, algunos de nosotros hemos tomado de repente un pequeño lunch, ¿no? Incluso algunos después de la sesión, ¿no? De repente a partir de las 10 de la noche, 10:20, van a ingerir algunos alimentos. Entonces nuestra alimentación es una actividad que la hacemos todos los días. Y creo que ya en la primera sesión nosotros hablábamos de que, claro, nosotros nos alimentamos porque necesitamos la energía de esos alimentos, porque el cuerpo gasta energía. Las actividades de las células, el mantenerme vivo, implica un gasto de energía a nivel celular, de todas las células, de cada una de nuestras células. Incluso cuando dormimos, ¿no? Estamos gastando energía, hay un gasto energético. Más aún cuando uno hace ejercicio, por ejemplo, los chicos de la selección que van a estar de acá unos minutos, ¿no? Desarrollando actividad física, también hacen un gasto energético mayor porque están haciendo pues contracción muscular, ¿sí? Deporte. Lo que tenemos que ver en esta sesión es qué alimentos de esos que consumimos, ¿no?, se relacionan con los carbohidratos. Y además, ¿qué va a pasar con esos carbohidratos que llegan a las células, ¿no? ¿Qué reacciones químicas van a tener esos carbohidratos? Y cuando yo hablo de reacciones químicas, ¿no? Estoy hablando pues de las rutas metabólicas o vías metabólicas que van a experimentar los carbohidratos dentro de cada una de las células con la finalidad de mantener la salud. Y si podemos nosotros comprender eso, vamos a comprender el mecanismo de sus alteraciones. Entonces, eso es parte de nuestra sesión. Gran parte lo vamos a hacer ahora y una siguiente parte lo haremos la siguiente semana cuando haremos la segunda práctica demostrativa y haremos un taller sobre una lectura muy, muy interesante que he encontrado, ¿no? Que tiene su aplicación a lo que vamos a hacer el día de hoy y que se involucra bastante con tu actividad de futuro enfermero, como es un proceso de atención de enfermería en un paciente diabético, ¿no? Es lo que tú vas a ver en tu práctica profesional, en tu práctica comunitaria, como estudiante y también, obvio, ya como un enfermero consolidado, ¿sí? Entonces pasamos de lleno, ¿sí? Ya nos dejamos de algunos preámbulos, ¿no? Y pasamos de lleno a nuestra sesión, ¿sí? Una pregunta que muchos de nosotros nos hicimos, ¿no? En marzo del 2020, ¿no? Y de repente algunos nos agarró en un momento de desprevenidos el escuchar pues que se había presentado ya el primer caso de esta enfermedad en el Perú, ¿no? Estamos hablando marzo 2020, ¿no? Cuando ya en diciembre, ¿no?, escuchábamos una pandemia en China, pero la veíamos China, ¿no? Qué lejos, ¿no? Luego de repente en enero, en febrero, veíamos cómo Europa había entrado pues también en una situación muy compleja sobre la pandemia, ¿no? Su sistema de salud de muchos países europeos
se había visto, había colapsado, literalmente había colapsado. Entonces uno se ponía a pensar, uno que es de ciencia de la salud, en ese momento, bueno, tú todavía no, porque en ese momento estás de repente eh, todavía pensando si te ibas a preparar, si ibas a pensar en una formación universitaria. Para muchos creo que el año 2020 fue un año de tomar decisiones, si estudian o no estudian, ¿no? Pero para los que estamos en salud decíamos, oye, si en Europa, donde vamos a decir así, tienen un sistema de salud, pues, no sé, mucho mejor que el nuestro, ¿no? Es como la selección brasileña y la selección peruana, no hay que decirlo así, ¿no? Oye, punto por hombre, la selección brasileña es mejor a la peruana, hombre por hombre. Entonces, estructura por estructura, proceso por proceso en atención primaria, en Europa, pues, nos lleva, pues, mucho de ventaja a Latinoamérica, no solo al Perú, ¿no? Y si allá está generando eso, ¿qué pasaría si llega acá? ¿Sí o no? Pero pensamos, bueno, que de repente esto se iba a contener y bueno, al final no se contuvo, ¿sí? Y cuando tuvimos la pandemia, bueno, esta pregunta, ¿no? ¿Cómo puedo prevenir el coronavirus? Lo que decíamos, ¿no? Para eso se dieron muchas medidas, el aislamiento social, el distanciamiento, el uso de mascarillas, el uso de protectores, ¿no? Prácticamente todo el 2020 se comenzó a hablar de la vacuna, pero los que somos de ciencia de la salud sabemos pues que una vacuna no iba a llegar el 2020, pues jamás en la vida una vacuna sale en 2 meses, 3 meses, 4 meses, ¿no? Este, y ahora sabemos que la vacuna es el principal medio de protección, el cual no implica los otros medios que son necesarios, sobre todo a puertas de una tercera ola, ¿no? Tú dirás, profe, ¿qué está hablando? ¿Cómo que tercera ola? ¿No? Ya los modelos matemáticos del MINSA están planteando, pues, cómo sería una tercera ola en el Perú, que podría comenzar la última semana de septiembre y tener los picos más altos en octubre y noviembre, donde en el peor de los casos de este modelo matemático serían 100.000 muertos más. Ahorita vamos en 200.000 muertos y el número ha bajado, ¿no? Esa tercera ola dice 100.000 muertos más, o sea, tan dura como la segunda ola, ¿no? Y no en el peor del caso, en un caso más moderado, de repente 60.000 muertos. ¿Ah, profesor, que eso va a venir? Sí. El único tema que eso va a venir, pero ya la economía no va a cerrar. A nosotros lo que nos impactó la llegada del coronavirus y la primera ola es que se cerró todo, se cerró la economía, eso nos impactó, estar en casa, ¿no? El confinamiento, ¿no? El aislamiento así estricto, eso es lo que nos generó pues un choque, ¿no? Que jamás habíamos vivido con ninguna pandemia estas situaciones. Pero llega una tercera ola con una economía mundial, la mundial ya prácticamente ya en, en, en avance, ¿no? Incluso en crecimiento a nivel mundial, incluso nuestro país también en crecimiento, ¿ah? ¿Sí o no? Entonces, ya no va a pasar lo que pasó de repente en la primera ola, ¿no? Pero el impacto en muertos, mira, es casi tan igual como una segunda ola. Entonces, hay que seguir cuidándonos, ¿no? El distanciamiento, el confinamiento, si hay que hacerlo, no hay que salir por las puras, no es que ya pasó todo, ¿no? ¿Sí o no? Sobre todo cuando tenemos una población todavía no vacunada. Bueno, se está avanzando en vacunación, yo creo que no hay que negar eso, ¿no? Pero no vamos a llegar, pues, con una inmunidad de rebaño, como le llaman, inmunidad comunitaria, a la tercera semana de septiembre, ¿no? Del 80% vacunados. No vamos a llegar, eso sí, es un hecho, ¿no? Vacunaremos, pues, las poblaciones de 30, 32 años, ¿no? Iremos bajando semana a semana, pero no vamos a llegar a ese ritmo, ¿sí? Entonces, continuar con las medidas y algo que a veces no miramos es esto, la alimentación balanceada, ¿no? Antes de la pandemia, para cualquier enfermedad, ¿no? Que el organismo se encuentre bien en su funcionamiento adecuado, y eso es producto pues, de una alimentación adecuada y balanceada, es el mejor remedio, ¿no? Para enfrentar cualquier enfermedad, ¿no? Un profesor decía la vitamina O, ¿qué es vitamina O? De una buena olla, decía, vitamina O de una buena olla. Esa es la principal vitamina, decía, ¿sí o no? Entonces,
Y vamos a hablar hoy día de un grupo de moléculas llamadas carbohidratos que están presentes en gran parte de alimentos que nosotros consumimos, ¿no? Es por eso que te pongo de alguna manera también esto. Como yo te lo comenté cuando comenzamos nuestra sesión de bioquímica, nosotros enfocamos la bioquímica desde un punto de vista nutricional, ¿no? Si bien es cierto, son moléculas, hablamos de reacciones químicas, de las moléculas, vías metabólicas, rutas metabólicas, ya, pero eso lo tratamos siempre de asociar, ¿no? Al tema nutricional, ¿no? Porque es la forma como tú vas a ver esa bioquímica en tu campo profesional, ¿no? Tú no vas a ver esta bioquímica como lo va a ver, pues, alguien que estudia farmacia y bioquímica en la asignatura, o alguien que estudia tecnología médica, como yo lo estudié en la universidad, ¿no? Yo llevé bioquímica todo un año, y mi bioquímica era de 19 créditos, ¿no? Esta bioquímica de tuyo es de 4 créditos. La cantidad de créditos implica la cantidad de horas. Yo llevaba bioquímica 2 veces por semana. En las mañanas, teoría, 2 veces por semana, y en las tardes eran prácticas, ¿no? Es otra malla curricular para otra formación, ¿no? En tu caso, ¿no? Es la bioquímica, pero orientada al tema de la salud, al tema de la nutrición. Por eso yo te comento, por ejemplo, esta guía alimentaria de la población peruana, ¿no? Bueno, no gran parte de la exposición del día de hoy y también en lo que viene a ser la siguiente molécula que vamos a hablar. Tomo un poco estas guías alimentarias, ¿no? Hoy día vamos a hablar del metabolismo de carbohidratos. Entonces, lo primero que yo tengo que hablar es de los alimentos que componen los carbohidratos. Lo primero que tengo que decir, ¿no? Para luego decirte ya, ¿y qué pasa con ese carbohidrato que tú lo consumiste, que pasó por un proceso digestivo y que llegó a la sangre y de la sangre pasó a la célula? Ya, en la célula, ¿cómo se da el metabolismo? Entonces, primero tengo que contarte toda la película, ¿no? ¿No? Desde que ingresó, producto de los alimentos, hasta lo que está haciendo dentro de la célula ese carbohidrato. Por eso esta guía alimentaria de la población peruana es un aspecto importante para valorar sobre la importancia de una alimentación balanceada. Es un documento, más que un documento, pues contiene información producto de una reflexión muy importante que se dio en el Perú, ¿no? Esto va acompañado también, en estos años sale también el tema de esta ley de promoción de alimentación saludable, que era conocida como ley en contra de la comida chatarra, que derivó pues en lograr poner pues a los alimentos procesados y ultraprocesados, los famosos octógonos, ¿no? Que costó bastante, ¿no? Algo que es importante para la población y costó bastante debate, un congreso que se negó, en esa época congreso súper fujimorista, ¿no? Que no quería que salga la ley porque atentaba contra la libertad de empresa, ¿no? O sea, nos estábamos volviendo comunistas en esa época cuando todavía ni aparecía, pues, de repente el verdadero, ¿no? Alguien que decía, bueno, yo sí soy, ¿no? Este, eh, pero se logró, yo creo que se logró y ha ayudado, pero todavía es poco lo que hacemos en atención primaria. Es poco, lamentablemente, lo que todavía seguimos haciendo en atención primaria. Pero al menos hay que valorar lo que se ha logrado. Y esta guía es importante que tú la conozcas, ¿no? Descárgala, ¿no? Yo no lo he subido al aula virtual porque pesa mucho, pero tú pon guía alimentaria de la población peruana, te va a salir al toque, ¿no? El PDF, ¿no? Está completamente gratuito y descárgalo, es importante, ¿no? Te va a servir para tu curso de nutrición más adelante, para este curso y para lo que tú hagas como promoción de la salud hacia tu comunidad y lo otro hacia ti mismo, porque contiene elementos importantes para una buena alimentación balanceada, ¿no? Para que tú sepas alimentarte, ¿no? Para que sepas mejorar tu alimentación, ¿no? Esta guía tiene 6 principios. Sobre esos 6 principios, desarrolla todo su contenido, ¿sí o no? Un principio de alimentación adecuada y suficiente, ¿no? Sobre todo la adecuada. ¿Y qué cosas tengo que comer? Adecuado y suficiente cantidad. Plantea la importancia de ser un país que tiene una cultura culinaria, ¿no? Tenemos una cultura culinaria. ¿No le puse el teléfono? Tenemos una cultura culinaria y también con una gran diversidad, ¿no? ¿Sí o no? A nivel, pues,
tenemos una rica biodiversidad en alimentos y producto de eso también en su preparación. Lo otro, asumir que la alimentación es un proceso social y cultural y no solo biológico. Tú no solo comes porque tienes hambre, ¿no? Es una respuesta fisiológica necesaria que se va a dar, producto que el sistema digestivo está relacionado con tu sistema nervioso, con tu sistema endocrino. Está relacionado, ¿sí o no? Eso está relacionado. Pero también es un fenómeno social y cultural la alimentación, ¿sí? Cuando estás deprimido, producto de un tema que no tiene que ver nada con lo biológico, y estás deprimido, ¿no? Por algún tema personal, ¿no? A ver si tienes hambre, pues, ¿no? A ver si tienes ganas de comer, a ver si te comes un plato delicioso y a ver a qué te sabe la comida. No te sabe a nada, ¿sí o no? ¿No? Porque hay un impacto también, o sea, mi estado de salud, mi estado hasta mental y psicológico puede impactar, y miren, en el aspecto, en mi aspecto nutricional, ¿sí o no? ¿Sí? La biodiversidad y la agricultura familiar, un poco lo que yo te comentaba en relación pues a esta cultura culinaria y diversa, ¿no? Una alimentación basada en alimentos naturales y mínimamente en procesados. Reducir la cantidad de alimentos procesados y ultraprocesados. Y otro aspecto importante como principio de una alimentación balanceada y saludable, comer en compañía, ¿no? ¿Has probado comer solo? ¿No? ¿No? Una cosa es comer solo y otra cosa es comer en compañía, ¿no? ¿No? ¿Sí o no? Sí, es No da completo. ganas de comer, por eso. Sobre todo en compañía de personas que tú sabes bueno, sí hay vamos a decir así, esa interacción, esa amistad, ¿sí o no? Ese compañerismo, ¿sí o no? ¿No? Por eso uno engorda, ¿no? Por eso cuando se casa uno engorda, dice, ¿no? Ah, ya te casaste, se entiende que si te casaste es el momento más feliz de tu vida, entonces uno comienza pues a, 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 a exponer pues lo maravilloso de esa primera etapa. Bien, entonces, esto me sirve a mí porque con esto yo estoy entrando a la temática que vamos a hablar el día de hoy, que es sobre los carbohidratos, pero yo tú tienes que aprender qué alimentos que estamos consumiendo son carbohidratos. Eso tenemos que aprender. Voy a tomar el mensaje número 8 de esta guía que yo te comento. Y este mensaje número 8, mira, habla de algunos alimentos que tienen un buen porcentaje de carbohidratos, pero no solo carbohidratos, ¿no? Pero sí tiene un buen porcentaje de carbohidratos, ¿no? Si tomamos 100 gramos de este alimento, más del 50% es carbohidrato. Eso es bastante, ¿sí? De 100 gramos de arroz, de 100 gramos de pan, de 100 gramos de fideos, que más del 50% sea carbohidrato, uy, es bastante. El mensaje 8 de esta guía alimentaria dice, cuida tu peso, consumiendo con moderación arroz, pan y fideos. Mira, acá ya te está diciendo, oye, si tú subes de peso, no es por la grasa que estás comiendo. Ese pensamos eso. Ah, profe, mucho pellejito me estoy comiendo. Mucho pellejo del pollo a la brasa. Ese es un plato que también te pongo acá. Más que el pellejo, es la papa que acompaña al pollo a la brasa la que te está haciendo engordar. Yo te diría eso, francamente. ¿Sí? Entonces, los alimentos que nos hacen subir de peso cuando no consumimos en cantidades adecuadas son los carbohidratos. No es directamente pues la grasa, son los carbohidratos, ¿no? La grasa hostiga bastante comer grasa. En cambio, los carbohidratos uno come, sino que ese carbohidrato cuando llega al cuerpo, por metabolismo, ese carbohidrato se convierte en grasa, por ruta metabólica, por vía metabólica, el que era carbohidrato se convierte en grasa. Y el cuerpo esa grasa sí la acumula y viene el sobrepeso, la obesidad, la hipertensión, la diabetes, ¿no? Entonces, mira este mensaje potente, cuida tu peso, consumiendo con moderación arroz, pan y fideos. Entonces, si quieres bajar de peso, ahí está, mira la receta, mira. Parte de la receta si quieres ir bajando de peso, ¿no? Reducir el consumo de arroz, consumo de pan, el consumo de fideos, ¿no? Ahí está. Ay, ay, ay. Y también, dice, en el desayuno consumir hasta 2 unidades de pan, ¿no? Ahí está. 2 unidades. Entonces, si tú consumes 3, oye, profe, ya fui ya. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tratar de reducir, tratar de bajar, ¿no?
O comprar exacto, ¿no? ¿Cuántos son en tu casa? Somos 4. Compra 8 panes, 2 para cada uno, ya está ahí. De esa manera no te vas a antojar uno de más, porque un pan más. De nuevo ir a la panadería, de nuevo salir, ay, ahí nomás, ya mejor me quedo con 2. Pero si tú compras 12, 14, y solo son, ¿no? Entonces dices, no, entonces 3 por cabeza, 4 por no. Entonces ya, pues ¿cómo voy a votar? Porque el alimento no se vota, ¿no? El alimento no se puede votar, dicen, ¿no? Lo decían las abuelas, ¿no? Mi mamá decía, ¿no? ¿Cómo vas a votar ese alimento, no? ¿No? Ya, si tú no quieres que se lo coma otro, ¿sí o no? Así es, ya. Pero eso, ¿qué cosa genera eso? ¿Sí o no? Eso genera, pues, cualquier pan, ¿ah? Porque yo te he puesto una tabla de guía, te he puesto una tabla de alimentos, ¿no? Y no, profe, es integral. Mi pan es integral. Igual tiene carbohidratos. ¿Que es integral acaso que no tiene carbohidratos? ¿No? Son carbohidratos menos refinados, ¿no? Eso sí, es menos refinado, ¿no? O sea, ¿de qué sirve que te comas 3 panes integrales, sí o no? No te pase, pues, sí o no, ¿sí? Ahí está. A ver, ¿qué más? ¿Qué más por acá? ¿Qué viene? Dice, consuma arroz o fideos o pan en el almuerzo o la cena, pero no los 3 alimentos a la vez. Entonces, tienes un alimento y en ese alimento estás combinando arroz, pan y fideos, esa es una bomba energética así, como si te vas a ir pues a hacer una maratón de 2 horas, ¿no? De 44 kilómetros. No, pues, o O arroz sea, o pan, pero no, acá estás generando mucha carga de carbohidratos. Dime, me estabas conversando. profesor, pero si a pesar de eso comes y no engordas, bueno, no, yo no puedo subir de peso y bueno, mis amigos me dicen que estoy muy flaca, ¿no? Ya. Pero igual yo Claro, como normal. mira, habría que ver una vez más, este, el, cuando uno come, ¿sí? Y eso que estás comiendo, eh, el cuerpo lo utiliza como energía, ¿no? Porque el cuerpo hace un gasto energético, ¿sí o no? Entonces, este gasto energético, este metabolismo, no solo depende de la cantidad que tú comes, no solo depende de la cantidad que tú comes, depende también del ritmo de tu metabolismo. Y la clase pasada yo te comentaba que por lo general los niños, por lo general los jóvenes, tienen un metabolismo alto, tienen un metabolismo que a medida que pasan los años va disminuyendo, va bajando, ¿no? Ahora, este metabolismo, su ritmo es regulado por el sistema endocrino y el sistema nervioso. ¿No? Hay hormonas que controlan el metabolismo. Por ejemplo, la T3 y T4, las hormonas tiroideas. Hay personas que tienen alteraciones en estas hormonas, ¿no? Un hipotiroidismo, disminución. Y esa persona comen poco y tienden a engordar. O lo contrario, tienen un hipertiroidismo, están produciendo muchas de estas hormonas, entonces tienen bastante hambre, no tiene hambre, come, pero las hormonas hacen que sin necesidad que haga mucho ejercicio, esté quemando rápidamente lo que está consumiendo. Por eso no sube mucho de peso, ¿no? Pues hago una Ahora, pregunta, ¿y cuál es el problema de las personas que sufren de hipertiroidismo y bajan de peso? Y las personas que sufren de hipotiroidismo suben de peso. es que el tema de subir o bajar de peso, mi estimado, es un tema que tiene que ver justo con lo que yo te hablaba, ¿no? Si el hipertiroidismo genera pues una alta concentración de hormonas tiroideas que hacen que las personas oxiden rápidamente los carbohidratos y las grasas y le da bastante hambre, ¿no? Y el hipotiroidismo, lo contrario, hace que esta persona, ¿no? El ritmo de oxidación sea muy bajo. Y esta persona incluso no tiene mucha hambre, come poco, pero lo poco que come, como no lo quema, ¿no? Lo almacena. Ya, pero ese no es el problema del hiper. Ese es un efecto. El problema tiene que ver ya con otras alteraciones metabólicas que va a tener esta persona producto de estos trastornos, ¿no? ¿Sí? Este es vamos a decir, un efecto producto de esta alteración hormonal que tiene la persona. Por eso yo te comentaba, yo les he dicho esto, y a veces me ponen en el chat, me dicen, profesor, entonces ¿yo qué tengo que hacer? No, yo no te voy a dar la respuesta porque yo no soy nutricionista, ¿no? Para que tú tengas una dieta adecuada tendría que ir a un nutricionista.
que el nutricionista te evalúe, ¿no? Evalúe pues toda tu actividad diaria para saber tu gasto energético, ¿no? Que veas si no vaya a ser que tu problema no sea que estás engordando solo porque estás comiendo mucho, de repente tu problema tiene que ver con un tema hormonal, entonces va a tener que hacerte exámenes de sangre, ¿sí o no? Entonces, o sea, la persona encargada o el profesional encargado en evaluar pues esta situación hormonal y recomendarte una dieta a la actividad que tú haces, tiene un nombre, ¿no? Y así como tú estudia también pues sus 5 años, ¿sí o no? ¿Sí? Sí, porque para cada persona no le funciona lo mismo, pues, ¿no? Claro, claro, es así, ¿no? Ahora, lo cual no implica que se generen estas recomendaciones para todos, pues sí, o sea, lo cual no implica que yo diga, oye, pero mira, si vas a comer pues arroz, fideo, obvio, pues todo eso te va a caer mal, ¿sí o no? No, bueno, no te va a caer mal, sino vas a tener una sobrecarga que si no lo gastas, lo vas a acumular, ¿sí o no? ¿Sí? Evita servirte plato lleno, repetir. Estas recomendaciones de este mensaje 8 para los que se están conectando es de esta guía alimentaria que yo te digo, que te mostré en la lámina anterior, ¿sí o no? Evita servirte plato lleno. ¿Por qué? Porque el plato lleno, ¿no? Como su nombre lo dice, eh, tiene más de lo que o normalmente tu cuerpo necesita, ¿sí o no? ¿No? O el repiticuá, ¿no? Estaba rico, por favor, ¿no? Agrégale más, ¿sí o no? Eso hay que evitar. ¿Cómo evitas? Un plato más chico, ¿no? Un plato más pequeño No de te llenas, casa. profesor. ¿Sí o no? ¿Sí? Profe, pero también eso aplicaría para las personas dependiendo de su actividad. Claro, por eso, una vez más, vuelvo a indicar, vuelvo a reiterar este tema, ¿sí o no? ¿Sí? Eh, estas recomendaciones que están en la guía, ¿no? Son elementos, ¿no? Que generalidades, pero que, oye, si tú todos los días te sirves plato lleno, ¿sí o no? Entonces vas a consumir más de lo que tu cuerpo está necesitando. Tu cuerpo necesita un porcentaje de carbohidratos, porcentaje de grasa, porcentaje de lípido. Eso sí, ¿no? Y en un plato lleno no necesariamente está todo lo que tu cuerpo necesita, ¿sí o no? ¿Sí? Ahora, pero profesor, ¿y si la persona tiene, ya, ahí le estás poniendo ya particularidades, ¿no? Y si es una persona que es un deportista, y profesor, y si es una persona que trabaja, estudia, hace deporte, todo eso, ya, esas particularidades son aspectos, ¿no? Una vez más, que se tienen que tomar como particularidades, no son generalidades, ¿no? Entonces, un aspecto, ¿sí? Un aspecto eh, que salió bastante a la luz con el tema de la llegada de la pandemia fue la situación que tenían las personas con diabetes, ¿no? Y lamentablemente pues se llegaron a contagiar también de COVID-19, ¿sí o no? La diabetes es una enfermedad relacionada al metabolismo de los carbohidratos. Hoy día vamos a hablar de metabolismo de los carbohidratos, ¿no? La diabetes es una enfermedad donde pues las personas eh, hacen un cuadro donde el azúcar, glucosa en sangre, como se suele llamar, está muy elevado, más de los valores normales, ¿no? En una persona normal que no tiene diabetes, el organismo se encarga de mantener los niveles de glucosa en sangre. O sea, cuando digo mantener, es que esos niveles estén en equilibrio, ¿sí? Así tú ingieras muchos alimentos y tu glucosa en sangre comienza a subir, entonces el cuerpo se encarga de que esa glucosa también comience a bajar, así como subió. O cuando no te alimentas y la glucosa comienza a bajar en sangre, el cuerpo se encarga de que ahora comience a subir para mantener siempre en equilibrio, ¿no? Los niveles de glucosa. ¿Por qué, profe, hay que mantener en equilibrio? Hay que mantenerlos en equilibrio porque esa glucosa está siendo utilizada por nuestras células, ¿no? Está siendo utilizada por nuestras células, ¿no? Hay tejidos en el cuerpo que dependen solo de glucosa como fuente de energía. Entonces, el cuerpo no puede darse el lujo de que en un momento dado tu nivel esté muy bajo en sangre, ¿no? Ahora, este trastorno lamentablemente hace que el cuerpo no pueda hacer eso y esta persona tenga un cuadro le dicen azúcar, su sangre dulce, ¿no? Un cuadro de hiperglicemia, demasiada glucosa, azúcar en sangre, ¿no? Esta situación de hiperglicemia afecta sus vasos sanguíneos,
afecta sus nervios, ¿no? Dos aspectos que tienes la vasculopatía, las neuropatías, ¿no? Producto de una alteración de su proceso inflamatorio a nivel molecular. Entonces, esta es una enfermedad en sí ya de esta persona, ¿no? Que como no se está controlando, está pasando esto, ¿no? Tanto así que incluso puede llegar a tener una úlcera por pie diabético e incluso amputarle la que se engangrene y amputarle la pierna. Pero si es una persona que tiene diabetes y su enfermedad está controlada, no hay mayores problemas, ¿no? Entonces, el problema está cuando esa diabetes no está controlada. Entonces, ahí el COVID lamentablemente impacta, ¿no? Impacta con todo su proceso patogénesis de la misma enfermedad, ¿no? Por eso es importante el control de esta enfermedad, ¿no? De la diabetes, ¿no? Las recomendaciones que se hacen en torno, pues, a su alimentación, ¿no? En torno, pues, a que se proteja frente a esta enfermedad, ¿no? Entonces, son aspectos importantes, ¿no? Y la diabetes lo vamos a ver, como te digo, pero no vamos a ver nosotros la diabetes más orientada, profesor. Yo quiero ver su fisiopatología de la diabetes. Eso lo vamos a ver en tu curso, pues, de fisiología, ¿sí o no? ¿Sí? Vamos a ver la diabetes desde el punto de vista de lo que tú haces, ¿no? Cómo tú atiendes a un paciente diabético, cómo es el proceso de atención en enfermería en un paciente diabético, ¿sí o no? Eso lo vamos a ver la siguiente semana en un taller. Justo lo que te decía, ¿sí o no? El papel que tiene la enfermera en lo que viene a ser, pues, un paciente con diabetes, ¿sí o no? La idea siempre es que las personas, o sea, nosotros no podemos evitar que una persona se enferme, ¿no? Porque convivimos con las enfermedades, ¿no? La enfermedad apareció con el ser humano, ¿no? ¿Sí o no? La salud o el cuidar la salud aparece para prevenir que esta persona se enferme, ¿sí o no? Prevenir que la persona llegue al hospital, ¿no? Este es un aspecto de atención primaria, la atención primaria a la salud, ¿no? Es pasar de tener muchos hospitales, ¿no? A que las personas ya no vengan al hospital, porque el hospital está diseñado de repente para curar enfermos. Yo no quiero que las personas se enfermen. Yo quiero que las personas en su casa, en su comunidad, sepan pues lo que puede generar una diabetes, una hipertensión arterial, el sobrepeso, la obesidad, ¿no? O una enfermedad infecciosa, ¿no? La tuberculosis, por ejemplo. Entonces, ¿cómo esta persona se puede cuidar para que no se enferme? Porque si él no se cuida y se enferma, llega al hospital. Entonces, ¿qué hay que hacer en el hospital? Hay que curarlo. Pero ya hay que curar una enfermedad. O sea, ya está enfermo. Ya. Puede ser que esa enfermedad tenga mucha mortalidad, ¿no? Afecte su calidad de vida, ¿no? Se muera la persona. ¿Sí? Hay que evitar que la persona se enferme. ¿Y cómo evita que la persona se enferme? Se llama promoción y prevención de la salud. Una promoción de la salud, alimentación balanceada. ¿Sí o no? Eso es. Cuando nosotros valoramos esa alimentación balanceada, después que nos hemos enfermado, uy, ya me enfermé, ¿no? Me enfermé, mira, ¿no? Debí comer mejor, debí alimentarme mejor, pero ya te enfermaste, ¿sí o no? Sí. Eso hay que evitarlo, ¿no? En enfermería, hay una teoría de Dorothea Oren que plantea, pues, el autocuidado, ¿no? Tú lo vas a seguro ver más adelante en otras asignaturas con mayor fuerza. Yo voy a utilizar esta teoría para el taller de la siguiente semana, ¿no? Que vamos a tener. Hay en la teoría de Dorothea Oren, un elemento central que ella plantea es hacer que las personas reconozcan su enfermedad y que las personas conozcan su enfermedad, se eduquen en torno a su enfermedad para que ellas mismas se cuiden. Por eso la teoría del autocuidado. Esa misma persona se cuide, ¿no? Y no, la enfermedad ya no estar detrás de la persona, ¿no? Obligándote a que te cuides. Y a veces parece así, ¿no? ¿No? Y no sé si alguien hay un técnico de enfermería, conoce el tema de salud, o lo que nos pasa en casa, ¿no? A veces nos pasa en casa, tenemos la mamá, la abuela, el tío, no sé, está enfermo y uno dice, uy, parece un niño, o sea, como que sabe que estás enfermo y haces eso, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay esta conciencia de su salud, ¿no? Que eso va a impactarlo a él, y no solo a él, sino pues a todo su núcleo familiar.
Entonces, si yo no hago que esta persona se cuide él mismo, teoría del autocuidado se llama, ¿sí o no? Si nosotros mismos no nos cuidamos, ¿no? Con nosotros mismos, mira, nosotros mismos conocemos cuestiones, estamos conociendo cuestiones básicas de la salud, de promoción de la salud. Y si nosotros mismos no tomamos eso y no nos cuidamos, porque pesa más la costumbre, ¿no?, de una mala alimentación, ¿no? Entonces ya pues ¿quién, no? Si nosotros, tú eres de la salud, tú sabes la importancia de todo esto, si tú no lo haces, ¿cómo pensar que alguien que no conoce todo esto lo haga? Es complejo, ¿sí? Sí, es complejo. Por eso hay una teoría, ¿no?, que trata pues de romper con esos aspectos. Una recomendación en este tema alimentario es esto que yo te pongo por acá, ¿sí? Distribuye tus alimentos en este plato, ¿no? Ahí está, ¿no? La mitad vegetales, ya la vez pasada te comenté, ¿no? Si lo dividimos en 4 cuartos, ¿no? 2 cuartos vegetales, ¿no? Un cuarto vendría a ser proteínas y el otro cuarto carbohidratos. Y mira, y en estos carbohidratos me ponen arroz. ¿Por qué me ponen arroz? Por lo que ya te comenté, el arroz tiene un buen porcentaje de carbohidratos, ¿sí o no? Sí, pero no es el único alimento que tiene carbohidratos, como lo vamos a ver más adelante, ¿no? Practique un estilo de vida saludable, ¿no? Practica un estilo de vida saludable. Acá está el tema. No tenemos, no la mayoría de nosotros, a veces nos cuesta tener prácticas de estilo de vida saludable, ¿no? Por un tema de costumbre, por un tema de que así nos han criado, ¿no? Es un tema de falta de educación, también falta de mayor promoción de la salud, lo que vemos lo que nos bombardea de repente los principales medios de comunicación, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces hay que practicar estilos de vida saludables, ¿sí o no? ¿No? Practicar pues actividad física. El estilo de vida saludable es tener actividad física, alimentarnos bien, tener actividad física. Y esto no implica, profesor, pero yo estudio, ¿no? Es lo peor que uno puede decir, no, yo no tengo tiempo porque estudio y trabajo, ¿no? Es lo peor que uno puede decir, ¿no? Al contrario, ¿no? Si tú comienzas a tener un tipo de actividad física, ese tiempo que entre comillas es un tiempo que no tienes porque estudias y trabajas, ¿no? Vas a ver cómo tu cuerpo se activa, ¿sí? De repente los primeros días a todos cuesta pero comenzar si nunca practicó deporte, ¿no? Ponerte a correr, no sé, 5 minutos, más uno, es todo un, ¿no? Pero cuando tu cuerpo se habitúa, ¿no? Tu cuerpo te pide, te exige, ¿no? ¿Sí o no? Uno se siente angustiado cuando ya tiene cierta práctica y no vas a hacer tu práctica, uno se angustia, ¿sí? Y eso hace que tu cuerpo responda mejor a todo lo que hace, a tu trabajo, al estudio, ¿no? ¿No? Ese es un aspecto importante, la actividad física, no solo el tema de la alimentación, es parte de los estilo de vida saludable. ¿Sí? Profesor, una consulta, ¿y los vegetarianos o veganos cómo balancean su plato? Una vez más, la principal respuesta te la daría de repente un nutricionista. ¿Sí? Yo te voy a dar, en el transcurso de la sesión, voy a comentar algunos aspectos de cómo, pues, de repente un vegetariano puede, consumiendo de repente adecuadamente carbohidratos, puede de alguna manera reemplazar lo que vienen las proteínas, ¿no? Lo que vienen las proteínas, ¿sí? Ya, profesor, gracias. Bien. Entonces, todo esto ha sido, mira, parte de lo que viene a ser una entrada importante para ya entrar de lleno a los carbohidratos y vamos a entrar en torno a estas 3 preguntas. Yo quiero que con tranquilidad, con paciencia, pensemos en estas 3 posibles respuestas, ¿no? ¿Qué son los carbohidratos, no? Pensemos qué son los carbohidratos, ¿no? ¿Qué cantidad de carbohidratos debería consumir durante el día, ¿no? ¿No? ¿Qué cantidad de carbohidratos yo pienso que necesita mi cuerpo, ¿no? Y lo otro que ya estamos conversando, ¿no? ¿Qué alimento tienen carbohidratos? O, perdón, acá creo que la pregunta podría ser, ¿qué alimento tienen carbohidratos o qué alimento yo consumo y tienen más carbohidratos? Puede ser también, ¿sí o no? ¿No? A este alimento tiene carbohidratos, este también tiene carbohidratos. ¿Cuál tendrá más cantidad de carbohidratos, no?
yo creo que nos pongamos un poco a pensar esta parte, ¿sí? 30 segundos, por favor, doy para que vayamos pensando un poquito. ¿Sí? Perfecto. Y sobre lo que estás pensando, participemos, ¿no? Sobre estas 3 consultas que te he comentado, ¿sí? Poder participar, ¿no? Participar, que de manera libre, siempre está el aspecto libre que todos tenemos, ¿sí? Un ratito que tenía... Ahí está, perfecto. Estamos jueves, ¿no? Ahí está. Jueves. Ya está, perfecto. Ya. Sí, entonces, ¿sí? Ya está ahí. Ya. Les voy a enviar, chicos, al Zoom estas 3 preguntas para que ustedes me lo respondan. ¿Sí? Marquen una alternativa, marquen una alternativa. ¿Han levantado la mano allá? Acá, marquen primero, marquen esta alternativa, ¿sí? Ahí está.